Capítulo 3. La preparación del concilio. Parece ser que el Papa Pío XI llegó a pensar en la posibilidad de retomar el Concilio Vaticano, interrumpido en 1870 por violentos acontecimientos, pero lo que es más seguro, según el testimonio del cardenal Domenico Tardini, es que el Papa Pío XII ponderó la oportunidad de tal reinicio o la de un nuevo concilio y ordenó estudiar los pros y los contras a una comisión especial. Esta comisión decidió en sentido negativo. Quizás se pensó que el acto doctrinal de la encíclica Humani Generis era suficiente por sí mismo para enderezar cuanto de torcido se encontraba ya en la doctrina de algunos miembros de la Iglesia. Quizá pareció que no se debía comprometer de ningún modo la naturaleza del gobierno papal, que podría aparecer disminuido por la autoridad de un concilio. Tal vez se presintió el aura democrática que habría investido a la asamblea y se instituyó su incompatibilidad con el principio católico. O puede que el Papa siguiera su inclinación hacia una responsabilidad total que exige una totalidad indivisible de poder, a causa de cuya concentración a su muerte estaban vacantes en la curia puestos importantísimos. No se concedía entonces tanto peso al beneficio que actualmente se suele reconocer en el recíproco conocimiento y comunicación entre los obispos del mundo, lo cual es un indicio de propensión democrática, pues no se creía que fuese suficiente juntar a los hombres para que se conozcan y conozcan la cosa sobre la cual deliberan. La propuesta de un concilio entonces fue aparcada. Existe una antigua desconfianza hacia el hecho de situar frente a frente al concilio y a la sede de Pedro. La formuló con imaginación el cardenal Pallavicino, historiador famoso del Concilio de Trento. Acuñó esta frase: en el cielo místico de la Iglesia no se puede imaginar reunión más difícil de componer ni compuesto de más peligrosa influencia que un concilio general. El anuncio de la convocatoria de un concilio, debido, como dijo el mismo Juan XXIII, a una repentina inspiración, tomó al mundo totalmente por sorpresa. Por el contrario, el Vaticano I había estado precedido desde 1864 por una encuesta entre los cardenales, quienes se habían pronunciado mayoritariamente a favor de su convocatoria. Unos pocos se opusieron a ella, bien para no poner de manifiesto las divergencias y por consiguiente acrecentarlas, bien por estar ya los errores condenados, o bien por no poderse cambiar las condiciones de la Iglesia faltando el auxilio de los estados. No hubo respecto al Vaticano II consultas previas acerca de la necesidad u oportunidad para convocarlo, llegando la decisión de Juan XXIII por un ejercicio de carisma ordinario o tal vez por un soplo de carisma extraordinario. El mismo Papa, Juan XXIII, afirmó que la idea de convocar el concilio fue una inspiración divina, y Juan Pablo II lo confirmó en el discurso del 26 de noviembre de 1981, en la conmemoración del centenario del nacimiento del Papa Roncalli. Así pues, el día 15 de julio de 1959, el Papa constituyó la Comisión Central Preparatoria, compuesta por una amplia mayoría de cardenales y un número de patriarcas, arzobispos y obispos elegidos con un criterio indefinido, donde no quedaba claro si prevalecía la doctrina, la prudencia de gobierno o la relación de confianza con el pontífice.
Esta comisión central difundió al episcopado de todo el orbe un cuestionario acerca de los temas a tratar. Lo recogió y clasificó las opiniones. Instituyó a su vez comisiones menores y elaboró los esquemas que debían ser propuestos a la Asamblea Ecuménica. Las respuestas de los obispos revelan ya algunas de las tendencias que prevalecerían en el concilio y con frecuencia traslucen incapacidad para estar a la altura de las circunstancias. Tampoco en el Vaticano I faltaron propuestas extravagantes. Había algunas sugerencias en favor de Rosmini o de Santo Tomás, y allí la materia es ciertamente de gran importancia. Pero junto a estas, otras descendían al problema de la asistencia católica en familias no católicas, o en la bendición de los cementerios, o de otras cuestiones de disciplina menor. Sin duda, no eran temas proporcionados a la magnitud de un concilio ecuménico. El Concilio Vaticano II tuvo en su conjunto una preparación que suponía una general homogeneidad de inspiración, que parecía correspondiente a la intención del Papa. En el radiomensaje a los fieles de todo el mundo, el día 11 de septiembre de 1962, hace de él una alabanza desmesurada, hablando de una riqueza sobreabundante de elementos de orden doctrinal y pastoral. En esta fase preparatoria, la parte opositora desarrolló su actividad con menor fuerza dentro que fuera, reservándose para llevar a cabo su actuación principal en la fase plenaria de la Asamblea. El Vaticano II tuvo una resolución distinta de la que hacía prever el concilio preparado. Más bien, como veremos, dicha preparación se dejó de lado rápida y completamente. El resultado paradójico del concilio, así como la ruptura de la legalidad conciliar y la relegación del concilio preparado, son hechos silenciados por las obras que recuerdan las vicisitudes de la Gran Asamblea. El concilio nació, por así decirlo, de sí mismo, independiente de su preparación. En ciertos aspectos, con el Vaticano II habría ocurrido como con el de Trento, el cual, como dice Sarpi en el preámbulo de su historia, ha tenido lugar de una forma y con una conclusión totalmente contrarias a las expectativas de quien lo ha procurado y al temor de quien estudiadamente lo ha combatido, contrario al proyecto de quien impulsaba una reforma católica que redujese el poder de la corte romana y contrario al temor de esa corte misma. El paralelismo señalado por Sarpi en realidad es mera apariencia. Una resolución contraria al temor de la curia romana es de hecho una resolución conforme a su criterio. En realidad, el Concilio de Trento no tuvo una resolución paradójica como sí la tuvo el Vaticano II. Los acontecimientos discreparon respecto a su preparación en el Vaticano II, y como se dice hoy también a su perspectiva. No es que no fuesen reconocibles ya en la fase preparatoria rasgos de pensamiento modernizante. Sin embargo, no caracterizaron el conjunto de los esquemas preliminares tan profunda y distintamente como después se reflejó en los documentos finales promulgados. Por ejemplo, la flexibilidad de la liturgia para estudiar su acomodación a las diversas índoles nacionales estaba propuesta en el texto correspondiente, pero restringida tan solo a los territorios de misión. No se hacía mención de la exigencia subjetiva de la creatividad del celebrante, por ejemplo. La práctica de la absolución comunitaria, acrecentada en detrimento de la confesión individual, con intención de facilitar el cumplimiento de la moral, se proponía en el esquema de Sacramentis. Incluso la ordenación sacerdotal de hombres casados, aunque no la de mujeres, encontraba lugar en el de Ordine Sacro. El de Libertate Religiosa, del cardenal Bea, uno de los más tormentosos y conflictivos
de la Asamblea Ecuménica, avanzaba en sustancia la novedad finalmente adoptada, desviando del camino común la doctrina canonizada y perpetuamente profesada por la Iglesia Católica. El principio de la funcionalidad propia del pragmatismo y activismo modernos, que reconocen el valor de la productividad de las cosas o del trabajo y desconocen el de las operaciones intransitivas o inmanentes de la persona, rebajándolas respecto a las transitivas y eficientes, estaba también formulado expresamente en el esquema de disciplina cleri, que contemplaba la inhabilitación o remoción de obispos y presbíteros llegada una determinada edad. Es conocido que el fruto maduro de esta inclinación al activismo es el motu proprio ingravescentem etatem, que afectó con la diminutio capitis, la disminución de la cabeza a los cardenales octogenarios. Un votum particular acerca del hábito talar de la sotana proporcionó la excusa para la costumbre de vestir al modo laico, disimulando la diferencia específica entre el sacerdote y el seglar, y aboliendo incluso la prescripción que obligaba al uso de la sotana durante las funciones ministeriales. En los trabajos preparatorios se encuentran también opiniones particulares de determinadas escuelas teológicas en un sentido de mayor apertura. Por ejemplo, se pretendía hacer pasar como doctrina del concilio una posición discutible sobre el limbo de los niños e incluso de los adultos. Esta materia, al ser demasiado próxima al espinoso dogma de la predestinación, que no mencionan los decretos conciliares, fue completamente omitida. Pero como mostraremos más adelante, el espíritu laxista y pelagiano que suponía revistió el pensamiento teológico posconciliar. Con mayor intensidad se percibió en la asamblea plenaria el influjo bien manifiesto en su preparación de quienes querían realizar innovaciones en la educación del clero. La pedagogía secular de la Iglesia, concretada en el sistema de los seminarios, implica que los sacerdotes deben formarse según un principio peculiar correlativo a la peculiaridad ontológica y moral de su estado de consagrado. Por el contrario, en el texto se solicitaba una formación del clero asimilada lo más posible a la formación de los laicos. Por tanto, la ratio studiorum de los seminarios debía tomar ejemplo de la de los estados comunes, y la cultura del clero omitir en general toda originalidad respecto a la de los seglares. El motivo de esta innovación resultó ser lo que fuera tema diversamente reiterado por el concilio: que los hombres de iglesia se conformen al mundo para ejercitar sobre el mundo su operación específica de instrucción y santificación. También en torno a la reunificación de los cristianos no católicos se hizo oír la voz de quien comparaba a los protestantes, sin sacerdocio, sin jerarquía, sin sucesión apostólica y sin sacramentos, o casi sin ellos, con los ortodoxos, que tienen sin embargo casi todo en común con los católicos, salvo las doctrinas del primado y de la infalibilidad. El Papa Pío IX había hecho una clarísima distinción. Desplazó enviados apostólicos con cartas de invitación a los patriarcas orientales, quienes declararon en su totalidad no poderse acercar al Concilio Vaticano I, pero no reconoció como iglesias, el Papa Pío IX, a las diversas confesiones protestantes, que eran consideradas simples asociaciones, y dirigió una llamada a todos los protestantes, no para que intervinieran en el concilio, sino para que retornasen a la unidad de la cual se habían apartado. El comportamiento latitudinario que afloró en la preparación se apoya sobre una implícita paridad parcial
entre católicos y no católicos, y aunque pareció minoritario en la fase preparatoria, después consiguió que fuesen invitados indistintamente como observadores tanto los protestantes como los ortodoxos, lo que explica la influencia de los protestantes, sobre todo, en el decreto llamado de ecumenismo. Una última característica asemeja la preparación del concilio y su resultado: el generalizado optimismo que coloreó los diagnósticos y los pronósticos de una minoría en la Comisión Central Preparatoria. Que el aumento del conocimiento científico de la naturaleza, es decir, del reino de la técnica, con el que se identifica la civilización moderna, dé origen igualmente al reino de la dignidad y de la felicidad humana, fue manifestado en el esquema de Eclesia, pero fue impugnado por la mayoría, que insistía sobre el carácter indiferente de los progresos técnicos. Estos extienden la posible aplicación de la moralidad, pero no la perfeccionan intensivamente. Sin embargo, este tema de la dominación de la tierra por medio de la técnica resultará sacralizado en los documentos definitivos y lamentablemente revestirá todo el pensamiento teológico postconciliar. La elevación de la técnica a fuerza civilizadora y moralmente perfeccionadora del hombre compartía la idea del progreso del mundo y conjuntamente un gran soplo de optimismo. Este optimismo presidiría después toda perspectiva de la asamblea plenaria, oscureciendo la visión del estado real del catolicismo. Es oportuno referir literalmente las críticas que un padre de la Comisión Central Preparatoria oponía a la demasiado florida descripción de la situación del mundo y de la situación de la Iglesia en el mundo. Dice así: no apruebo la descripción del estado actual de la Iglesia realizada aquí con tanta exaltación e inspirada, en mi opinión, más en una esperanza que en la verdad. ¿Por qué hablar de aumento del fervor religioso? ¿Aumento con respecto a qué época? ¿No se deben tal vez tener en cuenta las estadísticas según las cuales la fe católica, el culto divino y las costumbres públicas decaen y se van arruinando? ¿No está acaso el estado general de las mentes alejado de la religión católica, estando separado el estado de la Iglesia, la filosofía de la fe, la investigación científica de la reverencia hacia el Creador y el desarrollo técnico del obsequio debido a la ley moral? ¿No padece quizá la Iglesia por la escasez del clero? ¿No están muchas partes de la Santa Iglesia cruelmente perseguidas por los gigantes y minotauros que se enorgullecen en el mundo, o como en China, conducidas al cisma? Nuestras misiones, plantadas y regadas con tanto celo y caridad, ¿no han sido acaso devastadas por el enemigo? ¿Acaso no es exaltado el ateísmo, no ya solo por los individuos, sino establecido, cosa absolutamente inaudita, por las leyes de naciones enteras? ¿No decrece proporcionalmente cada día el número de católicos mientras se expande desmesuradamente mahometanos y paganos? De hecho, nosotros, que hace poco éramos una cuarta parte del género humano, hemos quedado reducidos a un quinto. ¿Y no es acaso verdad que nuestras costumbres se paganizan a través del divorcio, el aborto, la eutanasia, la sodomía y el culto al dinero? Y concluye afirmando que este diagnóstico procede humano more, y en línea de consideración histórica, sin perjuicio de lo que la providencia de Dios sobre la Iglesia pueda operar más allá de los juicios humanos y fuera de la potencia ordenada. El resultado paradójico del concilio respecto a su preparación se manifiesta en la comparación entre los documentos finales y los de
la parte anterior, el llamado Sínodo Romano I, y también en tres hechos principales: el fracaso de las previsiones hechas por el Papa y por quienes prepararon el concilio, la inutilidad efectiva del Sínodo Romano I, sugerido por Juan XXIII como un anticipo del concilio, y la anulación casi inmediata de la encíclica Veterum Sapientia, que prefiguraba la fisonomía cultural de la Iglesia del concilio. El Papa Juan, que había ideado el concilio como un gran acto de renovación y de adecuación funcional de la Iglesia, creía también haberlo preparado como tal y aspiraba internamente a poderlo concluir en pocos meses. Quizá como sucedió con el concilio de Letrán, con Calixto II en 1123, cuando 300 obispos concluyeron este concilio en 19 días, o como el segundo concilio de Letrán, con Inocencio II en 1139, cuando 1000 obispos lo concluyeron en 17 días. Sin embargo, se abrió el 11 de octubre de 1962 y se clausuró el 8 de diciembre de 1965, durando por tanto 3 años de modo discontinuo. El fracaso de las previsiones tuvo su origen en haberse abortado el concilio que había sido preparado por el Papa y en la elaboración posterior de un concilio distinto del primero, que se generó a sí mismo. Como decían los griegos, fue autogenético. El Sínodo Romano I fue concebido y convocado por el Papa Juan XXIII como un acto solemne previo a la Gran Asamblea, de la cual debía ser prefiguración y realización anticipada. Así por lo menos lo declaró textualmente el Sumo Pontífice Juan XXIII en la alocución al clero y a los fieles de Roma el 29 de junio de 1960. A todos se les revelaba su importancia, que iba por tanto más allá de la diócesis de Roma y se extendía a todo el orbe católico. Su importancia era parangonable a la que con referencia al gran encuentro de Trento habían tenido los sínodos provinciales celebrados por San Carlos Borromeo. Se renovaba el antiguo principio que quiere modelar todo el orbe católico sobre el patrón de la particular Iglesia romana. Que en la mente del Papa el Sínodo de Roma estaba destinado a tener un grandioso efecto ejemplar, se desprende del hecho de que ordenase enseguida la traducción de los textos al italiano y a todas las lenguas principales. Los textos del Sínodo Romano, promulgados el 25, 26 y 27 de enero de 1960, suponen un completo retorno a la esencia de la Iglesia. No a la sobrenatural, esta no se puede perder, sino a la histórica. Un repliegue, por decirlo con Maquiavelo, de las instituciones sobre sus principios. El sínodo proponía en todos los órdenes de la vida eclesiástica una vigorosa restauración. Veamos algunos de los puntos del sínodo preparatorio al Concilio Vaticano II, cómo marcaba algunas pautas y en verdad cómo terminaron. La disciplina del clero se establecía sobre el modelo tradicional, madurado en el Concilio de Trento y fundado sobre 2 principios, siempre profesados y siempre practicados. El primero es el de la peculiaridad de la persona consagrada y habilitada sobrenaturalmente para ejercitar las operaciones de Cristo, y por consiguiente separada de los laicos y sin confusión alguna. El segundo principio, consecuencia del primero, es el de la educación ascética y la vida sacrificada que caracteriza al clero como un estamento. De este modo, el Sínodo romano prescribía a los clérigos todo un estilo de conducta netamente diferenciado de las maneras de los laicos. Tal estilo exigía el hábito eclesiástico, la sobriedad en los alimentos, la abstinencia de espectáculos públicos
y la total huida de las cosas profanas. Se reafirmaba igualmente la originalidad de la formación cultural del clero y se diseñaba el sistema sancionado solemnemente por el Papa al año siguiente en la encíclica Veterum Sapientia. El Papa ordenó también que se reeditase el Catecismo del Concilio de Trento, pero esta orden no fue obedecida. Solo en 1981, y por una iniciativa privada, se logró publicar en italiano su traducción. No menos significativa es la legislación litúrgica de este sínodo preparatorio. Se confirma solemnemente el uso del latín. Se condena toda creatividad del celebrante, que rebajaría el acto litúrgico, que es un acto de la Santa Iglesia Católica, a un simple ejercicio de piedad privada. Se urge la necesidad de bautizar a los niños cuanto antes. Se prescribe el tabernáculo en la forma y lugar tradicionales. Se ordena el canto gregoriano. Se someten a la autorización del obispo ordinario los cantos populares de nueva invención. Se aleja de la Iglesia y de las iglesias particulares toda profanidad, prohibiendo en general que dentro del edificio sagrado tengan lugar espectáculos y conciertos, o se vendan estampas e imágenes, o se permita sacar fotografías, o se enciendan promiscuamente luces, lo que deberá encargarse al sacerdote. El antiguo rigor de lo sagrado es restablecido también alrededor de los espacios sagrados, prohibiendo a las mujeres el acceso al presbiterio. Finalmente, los altares cara al pueblo se admiten solo como una excepción cuya concesión compete exclusivamente al obispo diocesano. Es imposible no ver que tan firme reintegración de la antigua disciplina deseada por el sínodo ha sido contradicha y desmentida por el concilio prácticamente en todos sus artículos. De hecho, el sínodo romano, que debería haber sido prefiguración y norma del concilio, se precipitó en pocos años en el erebo del olvido, y es en verdad olvidado para siempre. Para dar una idea de tal anulación, señalaré que no he podido encontrar los textos del sínodo romano ni en curias ni en archivos diocesanos, teniendo que conseguirlos en bibliotecas públicas civiles. Al regresar de la pausa, analizaremos más sobre la resolución paradójica del concilio, la encíclica Veterum Sapientia. Ya seguimos con Iota 1.